de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Este precioso capítulo, el último del Evangelio según San Juan, es un capítulo conocido también como el epílogo, porque se considera que todo el discurso del apóstol Juan concluye de manera armónica hasta el verso 31 del capítulo anterior, del capítulo 20.
Y este capítulo, en el capítulo 21, lo que hace el apóstol Juan es poner en claro muchos conceptos y situaciones que serían importantes para el ministerio de los apóstoles en adelante. De tal manera que el principal escenario que nosotros vemos en este capítulo es precisamente la restauración del apóstol Pedro. La restauración pública del apóstol Pedro. Habíamos mencionado en domingo anterior de que Pedro le tocó vivir una situación en extremo compleja, porque él, la noche que el Señor fue entregado, hacia ese amanecer, durante el juicio del Señor entre gallos y medianoche, Pedro le había dicho unas horas antes al Señor: Señor, mi vida pondré por ti. Le dice al Señor: yo estoy dispuesto, Señor, a ir contigo a la cárcel, estoy dispuesto, Señor, a morir juntamente contigo. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, de cierto te digo, que antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Y la palabra del Señor, en la armonía de los evangelios, nos muestra, nos presenta la negación de Pedro, y nos muestra cómo Pedro, en la primera declaración que hacen de que él conocía al Señor Jesús y era uno de sus discípulos, dice que él negó que le conocía. Dice: yo no le conozco, no sé de qué estás hablando, le dice a la mujer. En la segunda vez dice que él, con juramento, dice que juró que él no conocía al Señor. Y la tercera vez dice la palabra del Señor que Pedro, para poner contundencia a lo que estaba diciendo, dice que maldijo al Señor. Dentro de, permítame decir así, la normativa de ese tiempo que utilizaban y tenían los rabinos con sus discípulos, una situación como esta hacía merecedor a Pedro de la pérdida de las prerrogativas apostólicas. Lo diré de otra manera: este incidente en la vida de Pedro le había costado, porque esa es la situación, ¿no?, que estaba viviendo Pedro en ese momento, le había costado el privilegio de continuar siendo un apóstol del Señor Jesús. Entonces, si esto no solamente lo sabía él, sino que también lo sabían sus discípulos. Los otros apóstoles sabían que esto era lo que le había pasado a Pedro, que Pedro estaba destituido, que Pedro había caído, que Pedro había traicionado al Señor, lo había negado, y no solamente lo había negado, sino que había maldecido su nombre, había blasfemado. Ese camino, en la apostasía de Pedro, en ese terrible momento, aquella noche tan oscura en su vida, una noche que con toda seguridad Pedro anhelaba olvidar. Pedro quería de todo corazón y con todas sus fuerzas de que no hubiese ocurrido esa noche. Pero algo era cierto, mis amados hermanos. Pedro no estaba mintiendo, o estaba haciendo una farsa cuando le decía al Señor Jesús que él iría con él a la cárcel o a la muerte. Él lo estaba diciendo con un corazón sincero, porque era lo que estaba sintiendo su corazón. Él, cuando le dice al Señor, hemos leído, y el Señor le pregunta a Pedro: ¿me amas? Pedro, cuando le dice al Señor: Señor, tú sabes que te amo. Y no era Pedro que estaba queriendo mentirle, pues no podía mentirle al Señor. Pedro le estaba diciendo: Señor, tú sabes lo que yo siento aquí en mi corazón. Tú sabes, Señor, que yo te amo, Señor. Y este escenario en la vida de Pedro, un escenario, les decía, muy especial, porque fue necesario de que Pedro sea restaurado en presencia de los apóstoles, para que ellos no tengan ninguna duda de la restauración de Pedro, porque si no, no lo iban a incluir, no lo iban a tomar en cuenta en el ministerio. De tal manera que el Señor
tiene un cuidado muy especial. La palabra del Señor nos muestra algo muy hermoso, algo muy, ¿cómo puedo decirlo? Tanto amor, tanta misericordia, tanta bondad, tanta benignidad con la vida de Pedro y por ende de sus discípulos que iban a alcanzar también en la bendición que recibía Pedro. Ellos también iban a ser alcanzados con esta bendición. Y vemos al Señor creando un escenario, viendo esta inconsistencia en los discípulos, tal vez turbada su alma de ellos. El Señor había resucitado, ya le habían visto, pero ellos estaban todavía sin instrucciones claras o no tan claras en su corazón. La palabra del Señor nos muestra que el Señor le dijo a sus discípulos que Él iba a ir delante de ellos a Galilea y que ellos, una vez Él resucitado, vayan y le alcancen allá para que se junten y puedan recibir instrucción de parte del Señor. Y la palabra del Señor dice que ellos fueron a Galilea. Era una buena idea. Jerusalén estaba terriblemente peligroso para ellos. Sus vidas corrían peligro. Mas la palabra del Señor dice que los discípulos estaban en una situación económicamente también complicada. Podríamos decir, estaban quebrados, estaban en una situación muy compleja y obviamente no tenían para comer. El Señor les hace una pregunta que trae a la luz la situación extrema en la que se encontraban y les pregunta, ¿tienen que comer? Y ellos dicen, no tenemos que comer. O sea, habían llegado realmente hasta el límite de su situación. Ellos sabían que tenían que esperar al Señor, pero en cierta manera se impacientan y en otra manera, podemos verlo desde otro punto de vista, Pedro, como siempre, pone proactividad intensa, ¿no? Rápidamente siente hambre y dice, hay que trabajar, ¿no? Para conseguir qué comer, ¿no? Y entonces Pedro les dice a los discípulos, a sus amigos con discípulos, les dice, voy a ir a pescar. Y los otros dicen, buena idea, Pedro, porque también nosotros tenemos hambre. Vamos a ir contigo, vamos contigo. Y dice la palabra del Señor que intentaron pescar toda la noche. Y dice que al amanecer, ya cansados, ven que se acerca el Señor entre terminar la noche y empezar el día. En aquel amanecer, ven que se acerca alguien a la orilla y les dice, hijitos, tienen que comer. Y ellos desde la barca que estaba como a unos 100 metros de la orilla, le responden al Señor, no tenemos que comer. Entonces el Señor les dice, echad la red a la derecha y hallaréis. Que es importante de este escenario, mi amado hermano, de entenderlo, de percibirlo. Quiero que usted note el cuidado que estaba teniendo el Señor de preparar todo un escenario con mucha delicadeza, con mucho amor, para entrar en el momento de la restauración del apóstol Pedro. El primero va y los alcanza en ese momento difícil de su historia. Estaban pescando, no habían pescado nada y ya había amanecido. Ahora ya no solamente tenían hambre, sino que estaban cansados. Y el Señor les dice que echen la red a la derecha. Y el Señor allí trae un paralelo espiritual que era importante que quede grabado en el corazón de los discípulos. Y es que para el ministerio y para la vida del creyente es importante, permítame decir así, tomar atención y asegurarse, podemos decir así, de entender cuál es la voluntad del Señor y la dirección de Dios. Mire, mi amado hermano, yo puedo encontrarme haciendo una tarea y cuando no está en la dirección de Dios en medio de esa tarea, cuando yo lo estoy haciendo porque yo quiero, como yo quiero, a la hora que quiero, en el lado que quiero, y yo estoy queriendo hacerlo a mi manera, muchas veces las cosas no funcionan. Yo puedo pasarme toda la noche intentando pescar y no pescar más que un resfriado, ¿no? Pero cuando nosotros ponemos atención a la voz de Dios y aceptamos su dirección y actuamos consecuentes a su dirección, quiere decir, le hacemos caso en lo que Él nos dirige, entonces, en el mismo lugar donde usted estaba pescando, encuentra
los peces que no había encontrado toda la noche. Ahí estaba Pedro, estaba Juan, estaban 7 de ellos pescando aquella noche y ya entrada la madrugada. Dice que cuando el Señor les dice, echen a la derecha y hallaréis, tuvieron una actitud muy importante, interesante y acertada, que fue obedecer al Señor. Ellos podían haberle dicho, Señor, toda la noche hemos estado pescando, ya le echamos aquí a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur, al este, al oeste, a todos los lados. Señor, ya lo intentamos, queremos decirte que somos pescadores profesionales. Sabemos nuestro oficio, sabemos lo que estamos haciendo. Y te puedo decir, Señor, que no hay ya nada aquí para sacar. Entonces el Señor les dice, echen la red a la derecha. Y ellos echaron la red a la derecha. Obedecieron al Señor. Y cuando obedecieron al Señor, vieron la bendición, la gloria y el poder de Dios. Y empezó escenarios sobrenaturales a presentarse delante de sus ojos. Mire, mis amados hermanos, no sé si ellos no le hacían caso al Señor, le decían, no, todavía ya hemos echado por acá, nos estamos yendo más lejos para ver si al otro lado hay. No sé, 1000 cosas pudieron haber hecho ellos. Tal vez seguir intentando pescar algo, digamos, ¿no? Todavía en la mañana. Pero ellos tuvieron el acierto de ver lo que el Señor les estaba diciendo e hicieron lo que el Señor les dijo y les decía, empezaron unos escenarios sobrenaturales a acontecer en su vida. Lo primero fue que cuando hicieron caso, cuando obedecieron al Señor, encontraron que la red se llenó de peces. Dice la palabra, 153 de ellos, de peces estaban en la red. Y Juan le dice a Pedro, Pedro, es el Señor. Y Pedro, cuando le dice Juan que es el Señor, porque fíjense, eran 2 discípulos con temperamentos diferentes, el uno más melancólico, el otro más sanguíneo, el uno más detallista, por supuesto, y el otro un poquito más explosivo, más distraído. Pero aquel detallista dijo, Pedro, es el Señor. Lo reconoció al Señor. Y Pedro, cuando mira a Juan y ve que era el Señor, entonces dice que él se pone la ropa y se lanza al agua. Algunos comentaristas dicen de que a los 100 metros ya era hondo y Pedro tuvo que nadar hacia la orilla, hacia el Señor, hacia aquel Señor al que él había traicionado, que posiblemente todavía estaba discutiendo en su corazón, queriendo entender si era o no era apóstol, si iba a poder o no iba a poder continuar el ministerio. Pero algo sí había en el corazón de Pedro, sea apóstol o no sea apóstol, él quería seguir al Señor. Y estaba ahí, seguía con los discípulos, él seguía siguiendo al Señor, buscando al Señor. Y aquella madrugada se lanza al agua y dice que empieza a nadar sin importarle nada más, mi amado hermano. Pedro no estaba poniendo atención en los 153 peces, por ahí se escapan. Voy a ver, mejor que no se escapen, digamos, ¿no? Un ratingo, Señor, no te vas a ir, digamos, ¿no? Aseguramos los peces y luego charlamos. No, primero él quería charlar, primero él quería ver al Señor, primero él quería lo primero en su vida. No había nada más importante para él. Y ese amor que él sentía por el Señor, dice que Pedro se pone la ropa muy rápidamente, se larga al agua y empieza a nadar hacia el Señor. Cuando llega a la orilla, encuentra que estaba el Señor y a unas brasas puestas, un pez sobre las brasas, dice, pescado a la parrilla. ¿Ah? Para el desayuno el Señor los estaba esperando. Y escúcheme bien lo que le voy a decir, mi amado hermano. El Señor tuvo un cuidado tan especial para este tiempo de restauración con Pedro. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Es importante que nosotros podamos aprender del Señor. Y aprender, cuando decimos aprender esta misericordia, esta benignidad y esta bondad de cuando el Señor le tocó restaurar a Pedro, lo hizo con amor. No vemos al Señor ni reclamándole, ni acusando a Pedro, ni
lapidando a Pedro. No, vemos al Señor que el Señor se toma el trabajo de buscar a Pedro. Se toma el trabajo el Señor de que pueda primero Pedro desayunar, ya tocaría, aunque sería cena y desayuno, pues no habían cenado. Y puedan estar ellos con la barriga llena y el corazón contento para poder charlar. Mire, ¿sabe qué? Algunos consejeros y pastores dicen, cuando usted vaya a aconsejar a una persona, invítele, asegúrese de que esté con la barriga llena, ¿no? Y luego charle, digamos, ¿no? Así los espositos tienen que tener también esta estrategia, digamos, ¿no? No hablen antes de comer, ¿no? Después comiditos, charlen, ya contentos, va a ser más fácil. Entonces dice la palabra del Señor en el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Nosotros podríamos tomar ahí la pregunta, es bastante discutida, ¿no? La posición más aceptada con respecto a esta pregunta del Señor cuando le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Está hablándole de sus discípulos. Acontecía de que Pedro, en muchas otras oportunidades, la actitud que tenía Pedro era una actitud de superioridad de sus hermanos. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, quiero decirles que esta noche ustedes se van a avergonzar de mí, que esta noche ustedes se van a escandalizar de mí. Pedro le dice, Señor, yo no me escandalizaré jamás. Él estaba queriendo decir, puede que estos hermanitos le pelen, pero yo no. Había una seguridad en Pedro. Le dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo. Señor, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo. Escúcheme bien lo que le voy a decir, agárrese de su silla, por favor. Hay muchos que como Pedro se paran en el altar y hacen una declaración, una promesa, un compromiso. Y dicen, te voy a amar en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Te voy a amar en el palacio, debajo del puente. Donde me toque, te voy a amar. Y siempre mi amor estará firme. Pero muchas veces acontece una primera dificultad y a muchos se les acaba la gasolina. Y dicen, ya no te amo. Pensé que te iba a amar. Y aquí la palabra del Señor trae una revelación en la descripción del original aquí. Porque en el original no suena como en el español. En el original, la conversación entre el Señor y Pedro tiene una intensidad diferente. Cuando dice aquí la palabra del Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? El Señor ahí le estaba diciendo a Pedro, Pedro, ¿ya te diste cuenta de la intensidad de tu amor? Que tú pensabas que tu amor era superior al de tus hermanos. ¿Me amas más que ellos? Hace unas semanas le había negado. Pedro estaba avergonzado, estaba compungido todavía. Era una situación muy difícil. Pero el Señor cuando le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Utiliza en esta primera pregunta el verbo agapao. Cuando le dice, ¿me amas? Le dice, ¿me agapao? Permítame recordarle un poquito cómo es esto en griego. En griego se dice de manera diferente. Amar. Si yo le quiero decir a alguien te amo como amigo, le digo storge. Si le quiero decir te amo como hermano, como familia, le dice fileu. Si le quiere decir te amo como pareja, estoy enamorado, le dice eros. Si le quiere decir te amo con el amor de Dios, le dice ágape o agapao. Entonces aquí la conversación, cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le responde y le dice, sí Señor, tú sabes que te fileu. El Señor utiliza el verbo agapao y Él le responde con fileu. Él está, y permítame explicar esta parte, mi amado hermano. Es importante entender que nosotros como seres
tripartitos, quiere decir, la palabra dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Permítame mencionarle que estos amores tienen su centro de operación en diferentes áreas de nuestra vida o de nuestra naturaleza como humana. El amor fileo y el amor storge operan en nuestra alma. Por eso es que nosotros sentimos. Y algunas personas que confunden el amor ágape y por eso quisieran tener sentimiento. Quisieran sentir y a veces le dicen, pastor, pero no siento. Porque ellos están queriendo amar con el amor fileo o el amor storge, que son amores de emoción que están en el alma. El amor eros tiene una fuerte incidencia en nuestra parte física, en el cuerpo, y obviamente genera unas explosiones en el alma. Es el amor de pareja, el amor eros, el amor en el que hay la atracción sexual del uno por el otro, del esposo por la esposa. Ese es el amor eros. Pero este amor que la palabra del Señor, que está utilizando el Señor Jesús, y está queriendo traer al corazón de Pedro esa claridad, porque él está confundido, muy confundido. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque Pedro le estaba diciendo al Señor, tú sabes, Señor, que te amo. Mira mi corazón. Para ti no hay nada escondido. Le dice el Señor, tú lo sabes todo. No te estoy mintiendo, Señor. Tú sabes que te amo. Y él acertadamente, Pedro le decía, yo te amo con el amor fileo. Siento un amor de familia, como un padre, como un hermano, como un hijo. Amaría a su padre, como un padre amaría a su hijo. Así te amo, Señor. Y Señor, tú lo puedes ver en mi corazón. Porque mi corazón te es transparente, Señor. Eso es lo que está diciéndole Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Pero Pedro no estaba entendiendo que el Señor estaba ocupando otro verbo. Que el Señor no estaba utilizando fileo en esas primeras dos instancias. Le dice al Señor, Pedro, ¿me amas? Y utiliza agapao. Y Pedro le responde y le dice, sí, Señor, yo te amo. Yo siento en mi corazón con gran intensidad que es importante entender, mi amado hermano, que si usted ama al Señor con el amor fileo, con el amor storge, usted no podrá ser fiel ni podrá seguirle sin negarle en su vida. Es necesario entender que nosotros necesitamos amar a Dios con el amor ágape. La palabra del Señor dice que ese amor es un amor intenso. Y es un amor en el que, miren, esto es un poquito difícil de entender y de explicar al mismo tiempo, porque el amor ágape no tiene una incidencia con el sentimiento, porque su operación está en esa área del ser humano que es el espíritu. Entonces no es un amor de sentimiento, no es un amor de emoción, es un amor de decisión. Es el amor con el que se debería comprometer en primera instancia el novio y la novia en el altar para convertirse esposo el uno de la otra. Porque es ese amor el que va a permanecer, es ese amor el que no va a sucumbir ante las dificultades, ante las crisis, ante los escenarios difíciles. Pero podemos ver a Pedro con todo el amor que tenía. Cuando hubo la dificultad, cuando hubo la prueba, él negó al Señor. ¿Por qué? Porque le amaba con amor fileo. Y el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, ahora tú tienes las condiciones para amar con el amor ágape. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque solamente el que nace de nuevo, el que acepta a Cristo en su corazón y nace de nuevo, puede amar con el amor ágape. Una persona que no conoce al Señor, que no ha nacido de nuevo, puede amar con el amor fileo, puede amar con el amor storge, puede amar con el amor eros, pero no puede amar con el amor ágape. No puede amar.
Aunque quiera, aunque lo intente, aunque se concentre, no puede amar. Eso le pasó a Pedro. Él quiso ser fiel, él quiso ser leal. Hasta siguió al Señor de lejos cuando lo estaban enjuiciando. Pero dice la palabra del Señor que cuando le tocó la prueba, su amor no le alcanzó. Y no pudo ser fiel. Por eso, mi amado hermano, es importante que nosotros, esto que el Señor le está diciendo a Pedro, eso que está ordenando en su vida, que está diciéndole, Pedro, la primera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y utiliza agapao. Pedro le responde y le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y le responde con fileo. Vuelve a decirle, Señor, Pedro, ¿me amas? Y vuelve a utilizar agapao. Y Pedro le vuelve a responder con fileo. Dice que la tercera vez Pedro se pone muy triste, porque la tercera vez el Señor le pregunta y le dice, Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez utiliza el verbo fileo. ¿Qué estaba diciéndole el Señor a Pedro? Pedro, quiero que sepas lo siguiente. Ninguno de los amores será constante. Ninguno de los amores será perfecto. Ninguno de los amores será consecuente si no tiene como fundamento el amor ágape. Si el amor ágape está en tu corazón y en tu vida, tú podrás ser consecuente con el amor fileo. ¿Qué quiere decir? Podrás ser un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre. ¿Por qué? Porque cuando ese amor tambalee, su colchón será el amor ágape. No pasará del amor ágape. Pero déjeme decirle algo, mi amado hermano. Si no hay el amor ágape, la caída es destructiva. Permítame mencionarle esto, a ver si logro transmitirlo como lo siento en el corazón. El mundo pone las cosas al revés. El mundo te dice, por ejemplo, que si tú te quieres casar, deberías estar profundamente enamorado. Está hablando del amor eros. Y permítame decirle que el amor eros es el amor más frágil de todos los amores. Hoy es y mañana no es. Pasado puede que sea y al siguiente puede que no. Y las personas que no entienden esto entran en unas confusiones terribles en su vida. Porque dicen, yo lo amaba o yo la amaba. De verdad. Con todo mi corazón estaba enamorado, estaba enamorada. Pero ha pasado el tiempo. ¿Y quiere que le diga qué tiempo? 2 años. Los expertos dicen que en 2 años se conoce una persona. De tal manera que cuando convive ese esposo y esa esposa, en 2 años tienen el panorama bastante claro de quién es quién. Los errores salieron a flote, las debilidades. Y entonces se encuentran con el desafío de que solamente habían fundado su matrimonio, su vida sobre el amor eros. Y del amor eros en esos 2 años hay apenas las chispas que aparecen de vez en cuando. Y entonces se convierte en una dificultad, en un desafío terriblemente difícil de llevar. Y algunos poetas del mundo dicen, el amor acaba. Está hablando del amor eros. Y dice, se convierten en cadenas lo que fueron cintas blancas. No vine a hacer propaganda al hermanito, ¿no? Pero así dice ese poema. Y está hablando del amor eros. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, es necesario que tú entiendas que todas las relaciones que tú vas a tener de aquí para adelante, si es que el amor ágape no está de fundamento, te va a acontecer como te aconteció conmigo. Pedro, yo sé que tú me amabas con amor fileo 100%, pero eso no te alcanzó, Pedro. Ese amor fileo, en el momento de la dificultad, de la prueba, de la contingencia, no soportó la presión y Pedro negó al Señor y lo maldijo. ¿Me estoy explicando lo que voy diciendo, hermano querido? ¿Sabe qué? Si usted está solo con el amor eros, cuando venga la tentación y la dificultad, el amor eros no le va a alcanzar para ser fiel.
Por eso la gran y alta incidencia de infidelidad dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque fundaron su matrimonio sobre el amor eros y no sobre el amor ágape. Este amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no busca lo suyo, que no hace nada indebido. De tal manera, mi amado hermano, que Pedro, aquí en esta conversación tan profunda, tan intensa, el Señor le pregunta 3 veces a Pedro si le amaba, porque 3 veces Pedro le negó. Y los apóstoles estaban mirando y vieron la restauración del ministerio de Pedro. El Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y él le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, escuche bien lo que voy a decirle: cuando tú me ames con amor ágape, podrás servirme, podrás cumplir el propósito de Dios en tu vida. Mire lo que le dice el Señor: ¿me amas? Y él le dice: sí, te amo. Y él le responde y le dice: apacienta mis corderos. Esa era la misión de Pedro, el propósito de Pedro, de servir al Señor. ¿Cómo lo iba a servir? Y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice: pastorea mis ovejas. Y Pedro iba acomodando, era como si estuviese recibiendo tanta información de un solo momento. Y permítame decirle algo, mi amado hermano: cuando el amor ágape, el amor de Dios, empieza a tomar lugar en tu corazón, va a acontecer algo que es inevitable, ineludible, inexcusable. Y es que tú vas a necesitar, vas a sentir la firme e intensa necesidad de servir a Dios con lo que Dios ha dicho para tu vida. Lo voy a decir de nuevo. Esta declaración del Señor a Pedro, esta conversación, mi amado hermano, permitamos que esta mañana sea también una pregunta que el Señor hace a nuestros corazones, a cada uno de nosotros. Que usted, al escuchar cuando dice: Pedro, ¿me amas?, usted pueda ponerle su nombre, mi amado hermano, y pueda decir: Bubi, ¿me amas? Y tú lo sientas personal de Dios a ti. El Señor le dice a Pedro, cuando Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dice a Pedro: pastorea mis corderos. El Señor le dice: cumple el propósito que yo tengo para ti. Tú eres parte de un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Y quiero que sepas, mi amado hermano, que no hay ningún miembro de la iglesia que no tenga función. ¿Cuál es mi función? Venir nomás a asistir los domingos. No funciona así. Mire cómo es esto, muy similar. Usted, para ensayar nomás, agarre enyésese el brazo, échele una semana, sáquese el yeso y quiera hacer de nuevo así. Yo cuando era niño, adolescente, casi niño la verdad, me quebré el brazo. Los 2 huesos. Y me enyesaron. Recuerdo que cuando me sacaron el yeso, lo primero que percibí era que mi brazo estaba más delgado y que no podía operar como con el otro brazo. Se lo voy a decir así en español: cuando un miembro del cuerpo no se utiliza, se atrofia. Y usted, mi amado, la palabra del Señor dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. De tal manera que, si es que yo no me integro, no veo qué es lo que el Señor tiene para mí, qué quiere que yo haga, mi amado hermano, me voy a atrofiar. Por eso el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas con amor ágape? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo con amor fileo. Y el Señor le dice: no alcanza, estoy parafraseando. Tú me puedes amar con todo el amor. Yo sé que muchas veces nosotros como cristianos decimos: yo amo al Señor, siento acá. Es más, cuando cantamos yo lloro. Puedo llorar, y cómo quiero al Señor, cómo amo al Señor. Pero permite que el Señor te diga esta mañana, mi amado hermano: ¿me amas? Y así como le dijo a Pedro específicamente en el ministerio que él tenía que llevar,
apacienta mis corderos. Permite que el Señor te diga a ti qué es lo que Él quiere contigo, qué Él quiere para ti, qué Él quiere, en qué quiere que tú le sirvas, en qué quiere que tú seas cuerpo, el cuerpo de Cristo. El examen de Pedro no terminaba, permítame acercarme para aterrizar. Pedro, cuando termina de hablar con el Señor, pasa por un escenario bastante intenso. Ya los discípulos habían entendido perfectamente que Pedro había sido restaurado en el ministerio. Y el Señor le dice a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. El Señor, en esas palabras, ahí no vamos a profundizar, pero le revela, da una profecía de que Pedro iba a morir. Y iba a morir crucificado. Por eso dice que reveló con qué muerte había de morir. Y le dice el Señor a Pedro: Pedro, sígueme. Y Pedro empezó a seguir al Señor, y cuando miró, venía Juan atrás de ellos siguiéndoles. Entonces Pedro dice por Juan: Señor, ¿y qué de este? Porque muchas veces somos así. Siempre estamos mirando qué pasa con el vecino y al hermano, ¿por qué? Y a mí no. Se llama envidia. Todavía Pedro seguía tropezando y venía el Señor con tanto cariño, con tanto amor. Lo seguía corrigiendo, lo seguía preparando y le dice: Pedro, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? En un español un poquito más coloquial sería: ¿qué te importa? Muchas veces nosotros estamos viendo: ¿por qué será que al hermano aquí y al hermano allá y el otro hermano y no sé qué? Y estamos con nuestro corazón muchas veces herido. Y algunos, mire lo que le voy a decir: muchos, mi amado hermano, no siguen ni sirven al Señor porque alguien hizo algo, porque alguien dijo algo, porque un líder falló, porque un líder lo lastimó, porque alguien los hirió. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, mírame a mí, sígueme a mí. ¿Por qué te estás importando de Juan? Si yo quiero que Juan se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Mírame a mí. Pon tus ojos en mí. No pongas en los hermanos, no, mírame a mí. El Señor estaba diciendo: Pedro, cuando tú amas con el amor fileo, todo esto te pasa. Si alguien te mira feo, ya no quieres servir al Señor. Si alguien te saca la lengua, ya no quieres venir a la iglesia. Si alguien ya no te saluda, ya no quieres no sé qué. Pero cuando ames con el amor ágape, entonces permanecerás hasta la muerte, y muerte de cruz. Señor, te doy gracias, Padre bueno. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Que en esta hora, Señor, podamos escuchar tu tierna voz, haciéndonos esta misma pregunta: Señor, ¿me amas? Que cada uno de nosotros pueda responder, Señor, con la misma sinceridad de Pedro, Señor. Que podamos, Señor, estar atentos para ver si estamos pescando como queremos, a la manera que queremos, a la forma que queremos, con nuestra voluntad, o estamos siguiendo la dirección de tu voz, Señor. Estamos siendo obedientes a ti, Señor amado. Si estamos haciéndolo a la derecha de la barca, ¿qué ahí hallaremos? Padre, escudriña nuestro corazón, Señor, para ver si nuestro amor es un amor, Señor, fileo, un amor estorque, Señor, un amor de amigo, un amor que solamente viene de visita, Señor amado, un amor que no alcanza para comprometerse e involucrarse, un amor que no da para compromiso, que no alcanza para las pruebas y las tormentas. Señor, nosotros queremos amarte con amor ágape, Señor. Por eso queremos disponer nuestro corazón esta mañana, escuchar tu voz, Señor. Queremos poder responderte, no diciendo fileo, sino diciendo
escuchar de tu voz cuál es tu voluntad. ¿Para qué tú nos llamaste, Señor? ¿En qué quieres que te sirvamos, Señor? Así como le dijiste a Pedro, Señor, en su caso, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Porque para cumplir, Señor, el propósito tuyo en nuestra vida, no alcanzará a nosotros más. Tenemos que aprender a amarte con amor ágape, Señor. Y Padre bueno, yo te pido que tú nos ayudes a no mirar a nadie, Señor amado, como cimiento de nuestra vida, sino solo a ti. Sabiendo que es a ti a quien servimos, Señor. Sabiendo que es a ti a quien seguimos, Señor, y no al hombre. Permítenos, Señor amado, también escuchar de tu voz que a ti. Sígueme tú. Padre, te pido que tú bendigas a tu pueblo, Señor amado. Que bendiga su entrar y su salir, Señor amado. Padre, te suplico, Dios eterno, que seas tú, Señor, proveyendo todo lo necesario, Señor amado. Que haya alimento, Señor, en cada familia. Que haya lo necesario para pagar, Señor, y cumplir con cada obligación, Señor amado. Padre, te pido que tú abras las ventanas, Señor, de los cielos, oh Dios eterno, y derrames bendición hasta que sobre y abunde. Sorprende, Señor, sorpréndenos, Señor amado. Permite que echemos la red a la derecha, Señor, y veamos, Señor, gloria y tu poder, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, las ofrendas, los diezmos que tu pueblo trae a tu casa, Señor. Son provisión de tu mano y lo traemos con acción de gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiga a su hermano que está a su lado. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.